Buenas noches, profesor. En esta oportunidad desarrollaré el laboratorio número 5, donde nos piden desarrollar en FluidSeed el circuito electroneumático para el siguiente procedimiento. Vemos aquí un bloque de madera. Entonces el procedimiento comienza cuando el cilindro A se extiende para hacer el proceso de taladrado, donde el motor M1 va a girar de manera antihoraria para que posteriormente, cuando se extraiga o vuelva a su lugar inicial el cilindro A, el motor M1 va a girar de manera horaria. Después de 2 segundos el cilindro B se va a extender, haciendo que la pieza de madera se mueva hasta la posición del cilindro C, donde iniciará el proceso de escariado, donde cuando, se, eh, cuando se extienda y se contrae el cilindro C, el motor M2 va a tener un solo sentido de giro. Y finalmente, después de un segundo, el cilindro B va a retornar a su posición inicial, al igual que el bloque de madera. Entonces la secuencia sería A más, A menos, 2 segundos, B más, C menos y un segundo, B más. Ahora vamos a empezar con el circuito. Nos vamos a FluidSeed y vemos que ya tengo elaborado el circuito neumático para pues ganar un poco más de tiempo, donde el cilindro A y B, A y C, perdón, son de simple efecto, y el problema pide que la extensión de estos cilindros sea lenta. Es por eso que se agregó una válvula que controla el flujo y pusimos el valor de 1.5 en ambos casos. Además, las electroválvulas para estos cilindros son 3 medios monoestables, y en caso del cilindro B nos dicen que es doble efecto con una electroválvula de 5 medios monoestable. Entonces aquí ya está la parte pues neumática ya hecha. Ahora vamos con las conexiones de entrada. En este caso hay 6 sensores y el botón Start, el cual va a estar representado por el relé I0. Entonces vemos que tenemos 6 sensores, como lo había dicho, y las conexiones se verían así, en este orden, y vamos pues vamos a comenzar a unirlos. Recordar que el botón Start es un pulsador que es normalmente abierto. Como lo dije, está representado por el relé I0. Mientras vamos uniendo, pues también los 6 sensores estarán pues representados, estos 6 sensores de acá van a estar representados por los relés que van desde el I1 hasta el I6, como se puede observar acá. Entonces vamos a terminar de unirlos. Muy bien. Luego viene lo que es la parte eléctrica, que es lo de acá abajo, pues las cuales serían los motores M1 y 2, no lo que ya habíamos dicho en el procedimiento, ¿no? Que M1, el motor M1 tiene 2 sentidos de giro. Entonces, como podemos verlo acá, que está motor de taladrado va a ser el motor M1 y el de escariado el motor M2. Entonces, como el motor M1 tiene 2 sentidos de giro, se hacen 2 conexiones, como se puede ver acá. Y obviamente son distintas. Primero la conexión K1A, que permitirá que el motor se mueva en sentido antihorario, debido a que la corriente está pasando desde la parte superior
del motor hasta la parte inferior. Entonces empezamos por el K1A, o sea, sentido anterior, porque es lo que nos pide el problema, que cuando comienza el proceso empieza con la extensión del cilindro A, y cuando avanza el cilindro A, el motor tiene que girar de manera antihoraria. Entonces, para que gire en sentido contrario, es decir, en sentido horario, la conexión se dará de manera inversa. Para este caso está el K1B, donde la corriente pasa primero por la parte inferior del motor y luego por la parte superior. Y de esta forma, pues cambia el sentido de giro. Para el motor 2 nos dice que solamente tiene un sentido de giro. Por ende, solamente hay una conexión, como se puede observar acá. Entonces las conexiones de salida van a ser las siguientes. Vemos que van a ser 6 conexiones de salidas, donde 3 de ellas pertenecen a las válvulas que están aquí, en la parte neumática, en las válvulas Y1, Y2 y Y3. Y las otras 3 son las conexiones del motor, ¿no?, que habíamos visto acá. K1A, K1B y K2. ¿No? Entonces vamos a comenzar a unirlos. Y listo, los tenemos todos unidos. Vemos que las 3 válvulas y los 3 relés que controlan los sentidos de los motores, ¿no?, que son estos de acá. Muy bien, acá están las 3 válvulas y los relés de los motores, ¿no?, que controlan el sentido. Pues ahora vamos a pasar directamente al programa ladder, pues donde según la secuencia ya explicada, ¿no?, vamos a comenzar con esta secuencia, donde pues se explicó al principio del procedimiento la extensión del cilindro A. El motor debe girar de manera antihoraria y el regreso debe girar en sentido horario, pero entonces para C el motor M2 debe estar girando en un solo sentido, es decir, solo tiene un sentido de giro. Vamos a empezar el programa ladder con el botón Start, ¿no?, que está representado por I0, y pues pusimos un contacto abierto aquí M0 para que quede activo después de activar el botón Start, ¿no?, de apretar el botón Start. Entonces se da inicio con la secuencia A más. Primero se da M0 y está acá, ¿no?, está acá puesto. Vamos a ponerlo acá también. Vamos a comenzar con A más, que es el primer paso, ¿no? Entonces también pusimos los 3 sensores I1, I2 e I5, los cuales pues marcan la posición inicial de cada cilindro. De esta forma el ciclo iniciará únicamente si se encuentra en su posición inicial. Luego viene el segundo paso, que es A menos, que obviamente se da después de A más, se da inmediatamente después de A más. Por eso es que M1 también lo hemos puesto aquí, y acompañado del sensor I2, que es el equivalente a la posición A2 del cilindro A, que es de acá. Entonces cuando el cilindro A se encuentre extendido, se va a activar el relé M2 y pues se da el paso, ¿no?, que estamos haciendo. El tercer paso va a ser donde haremos primero usaremos uno de los temporizadores, que vamos a llamar T1, y va a tener 2 segundos, ya que es lo que nos dice el problema.
¿no? Donde después de 2 segundos el cilindro B tiene que extenderse. Entonces es por eso que vamos a usar este primer temporizador. Entonces obviamente se va a dar esto antes del B+. Para ello se cuenta con el contacto abierto M2, que lo podemos ver acá, y el sensor I1, el cual va a detectar que el cilindro A haya regresado a su posición inicial. Después, ¿no? Para asegurarnos que esto se dé, que se dé B+, el paso de acá, para ello pues se cuenta con el contacto abierto M2 y el sensor I0, ¿no? Entonces esto es para el temporizador T1. Para asegurarnos que el cilindro B se mantenga extendido hasta el final, también estamos poniendo aquí el contacto abierto T1. Como lo dije, que nos va a asegurar que el cilindro B se mantenga extendido, ¿no? Hasta el final del tiempo, hasta el final de los 2 segundos. Y como estoy poniendo un relé por cada paso, y el último es B-, ¿no? El último paso, o sea, va a ser M6. Se pone un contacto aquí cerrado M6, de forma de que el cilindro regrese únicamente en el último paso, ¿no? El M6 que está acá. Ahora vamos con el siguiente paso, que es C+. En este caso M3 se tiene que dar después del paso anterior y se hará uso del sensor I4, ¿no? Acá podemos M3, que es el paso anterior, y el I4, el cual va a detectar que el cilindro B se encuentra extendido, es decir, que la posición B2 y será desactivado por M5, el cual pues está representado también en el siguiente paso, en el paso la cual representa, perdón, M5, el siguiente paso, el C-. Y como se tiene que dar después del paso anterior, ponemos un M4, ¿no? Que es el paso anterior, y el sensor I6, que es el cual va a detectar que el cilindro C se encuentra extendido. Luego, para el último paso usaremos otro temporizador, que según el problema va a ser un solo segundo, y ese temporizador se va a llamar T2 y se tiene que activar después de que se haya retraído el cilindro C. Por eso vamos a poner M5 y el sensor I5, el cual detectará que el cilindro C se encuentre en su posición inicial. Entonces B- se activará después del temporizador T2 y por eso es que usamos tanto el M5 como el I5. Vamos a usar también aquí B-, el T2, un contacto abierto T2, y aquí el M7, el relé M7, el cual pues hará que se desactive el sistema. En este caso la última parte se activa con M6, así que irá en esta posición, y el sensor también I3, el cual detecta que el cilindro B está en su posición inicial. Pues ahora vienen las conexiones de salida. En este caso M1 presenta la primera acción, que es A+, irá conectado con el Q1, que es la extensión del cilindro A. Pero el procedimiento nos dice que la extensión debe darse junto con el movimiento del motor en sentido antihorario. Así que también tiene que darse K1A, que va a ser representado por Q4. Después M2 es el regreso del cilindro, ¿no? Del cilindro A. Así que se dará por Q5, el cual pues es el movimiento del motor M1, pero en esta ocasión es del sentido horario. Y para asegurarnos que este motor no se mueva en los dos sentidos al mismo tiempo,
se pondrá un contacto cerrado M1, el que vemos acá. Es decir, que la señal solo pasará cuando el motor no se esté moviendo. Luego viene el B+, representado por M3, y con una válvula que lo controla el Y2. Entonces aquí vamos a poner Q2. Luego el C+, representado por la válvula Y3, por lo que ponemos Q3 acá. Y finalmente el Q6 es el movimiento del motor 2, que como tiene un único sentido de giro, tanto en la extensión como en la retención del cilindro C, es decir, que cuando sale y entra el cilindro C, el sentido de giro del motor M2 va a ser el mismo. Por ello es que acá pusimos M4 y M5, están en paralelos. Y así pues tenemos el circuito. Entonces vamos a ponerlo en marcha. Primero vamos a achicarlo un poco para que se vea mejor. Vemos que las conexiones estén bien, que no falte ninguna conexión para que todo esté correcto. Y vamos a ponerlo en marcha. Vamos a ver que cuando aprieto el botón Start, primero vamos a ver que se cumpla la secuencia. Vamos a apretar. Pasando segundos. Pasa un segundo y entra B. Como se puede ver, el proceso de salida y de entrada del cilindro A y C se hace de manera lenta debido a lo que pusimos en primer lugar aquí. Entonces pues se va a dar de manera lenta, y vemos como también el cilindro B respeta los tiempos para tanto extensión como retracción. Ahora vemos los motores. Vamos a ver que cuando aprieto Start, en la parte de antihoraria se va a activar, y al momento de que entre el cilindro A, vuelva a su posición inicial, se va a activar la parte horaria. Vamos a ver también que cuando se salga y entre el motor M2, la única conexión que tiene va a estar encendida. Vemos cómo se enciende la parte horaria y después la parte antihoraria y después la parte horaria. Vemos cómo se sale y todo se mantiene activado. Vamos a achicarlo un poco más para que se pueda apreciar mejor. Vamos a darle Start. Vamos a ver cómo K1A, que es lo antihorario, se activa primero cuando sale el cilindro A. Después el K1B cuando entra el cilindro A, y finalmente el K2 del motor M2 se activa tanto para la entrada y para la salida del cilindro C. Una última vez. Y así terminamos con la primera pregunta del laboratorio número 5. Ahora vamos a pasar con la pregunta número 2, que es hacer el mismo procedimiento, pero ahora nos piden hacer la secuencia en la página web de plcfidel.com usando funciones de set y reset. Aquí, como pueden ver, yo ya lo tengo hecho. Está plasmado el programa ladder del FluidSync, está acá, es decir, que todo este programa de acá, todo este programa ladder está representado en la página web que se nos pidió que hiciéramos. Por ejemplo, para el caso del set en la primera línea, vamos a agrandarlo un poco. Lo que se hace es poner el mismo contacto abierto I0, pero esta vez solo se pondrá el relé M0. Vemos aquí como este relé M0, ¿no? Vemos que tiene el mismo símbolo, el símbolo de latch, que es el set, y en cambio en el contacto M1 se pone una función reset que estará en la siguiente línea, ¿no? Es decir, en vez de contacto M1 vamos a poner aquí, ¿no? En la siguiente línea se va a poner M0, que está acá también, que está representado aquí, y vemos cómo tiene el mismo símbolo, ¿no? De latch, que es el reset, ¿no? Es igual que el anterior, y en cambio del M1 se pone la función reset.
Ahora aquí el M1 y nuevamente M0, em, pero esta vez hará la función de reset, em, que está determinada por, por la letra 1, y así seguiremos pues esta misma lógica con cada una de las líneas. Por ejemplo, en caso de A más, que sería M1, ¿no? El M0 y 3 sensores van a estar en la misma línea. Vemos aquí cómo es el M0 y los tres sensores I1, I3 e I5 están en la misma línea. El M1 también con la función de set, y como se tiene que desactivar con M2, en lugar de ponerlo pues acá, se pone en la siguiente línea, ¿no? Que es el M2, se pone aquí, como se puede ver, ¿no? Este M2 de acá se pone en la siguiente línea. Y así pues vamos a seguir la misma lógica en cada uno de lo que hemos avanzado. Ahora, un detalle o la diferencia va a ser los temporizadores que tenemos aquí, ¿no? Que son los mismos que están en el programa Ladder. Por ejemplo, tenemos el temporizador T1, perdón. Poníamos un conector abierto en la siguiente línea, ¿no? Estamos en el temporizador T1, ¿no? Poníamos un conector abierto en la siguiente línea, y pues en la, en la página, en este caso T1, también en la siguiente línea, perdón, se tiene que escoger qué variable usar, ¿no? En este caso pues vamos a usar la variable Q, tanto en los dos temporizadores. Vemos que aquí el temporizador 2 también, la variable Q. Esto debido a que cuando se activa el temporizador, tanto, vamos a ver aquí, vamos a explayarlo, N y TT van a estar activados, ¿no? Vamos a ver en T2, igual, van a estar activados cuando todo esto se active el temporizador. Y como es un delay timer, esto quiere decir que el Q, que se activará después de este paso del tiempo establecido, en este caso con 2 segundos para T1 y para T2 un segundo, y así vamos a usar la misma lógica con todos los demás componentes. Y así hemos finalizado también la pregunta número 2 del laboratorio número 5. Para la tercera y última pregunta, nos piden que realizar una nueva programación de PLC en lenguaje ladder, considerando que la colocación y extracción de la pieza ya no es manual, sino automática, de modo de que la secuencia se va a repetir 5 veces. Para la colocación y extracción se debe considerar que existe un sensor de presencia que detecta las piezas. Asimismo, cada ciclo se iniciará 3 segundos después de detectada la pieza, es decir, el cilindro A se va a extender después, primero tiene que pasar 3 segundos y se va a extender el cilindro A. Para ello, pues primero realizar algunos cambios en el programa Ladder. Como ya se puede ver, ya lo tengo hecho para ganar tiempo. Primero pues realicé cambios en lo que es las entradas, ¿no? Las conexiones de entradas, donde agregué aquí un B3, donde pues en primero tenía, ¿no? 6 sensores, le añadí uno más, como le dije, nombrado B3, el cual va a detectar las piezas con las que nos pide, es lo que nos pide el trabajo. Todo lo demás va a seguir igual, las conexiones de salida siguen igual. Y entonces los demás cambios, por ejemplo aquí neumático, el circuito neumático está igual, el botón start va a seguir siendo P1 y representado por el relé I0.
los sentidos de los motores de los dos procesos van a seguir siendo los mismos, ya que no nos especifican nada. Y los únicos cambios que voy a hacer los otros cambios, perdón, van a ser en el programa ladder. Lo primero que hice fue añadir este contador, que el trabajo nos pide que se deba repetir 5 veces, por eso que le puse 5. Le puse un contador C0. Entonces el contacto I0, ¿no?, que es el botón Start, de modo que cuando se reinicie el contador, una vez que llegue este contador a 0, se detenga el proceso, ¿no? Se va a detener el proceso, y cuando yo quiero volver a empezar, voy a tener que apretar el botón Start, ¿no? Se reinicia el contador y se reinicia el proceso nuevamente. Es decir, cuando este contador llegue a 0, yo aprieto Start, el contador se va a reiniciar, es decir, va a empezar en 5 otra vez, y va a volver a empezar el proceso. Luego, pues acá le puse M6 debido a que marca el último paso de mi proceso, el cual sería la retracción del cilindro B. Pues de esta forma, cuando termine un ciclo, este número va a ir descendiendo, ¿no? Es decir, 5, 4, 3, 2, 1, 0. El otro cambio es que añadí un contacto C0, que es un contacto cerrado a esta línea de acá, ¿no? Es este C0 de acá. De esta forma, cuando el contador llegue a 0, este contacto se va a abrir y ya no se da este comando, lo cual hace que todo el proceso se detenga. También añadí un contacto M7. De esta forma me aseguro de que el ciclo sea repetitivo, ya que M7 es el último relé, como se puede ver, es el último. Entonces va a desenergizar M6, que era pues mi último paso, y como lo añadí, hará que todo el ciclo se repita. Luego añadí la línea donde tenemos el temporizador T0, con 3 segundos. Vamos a añadir lo que nos dice el laboratorio, lo que nos dice que tenemos que hacer en 3 segundos, es decir, 3 segundos y sale el cilindro A. Después de este nuevo sensor I7 detecta la pieza, ¿no? Por eso es que lo añadí. Esto lo vemos aquí en lo que es las conexiones de entrada. Bueno, y aquí también le puse un contacto abierto M0 y el sensor I7. En A+, lo que hice fue añadir el contacto cerrado T0, que está acá, para asegurarnos que se dé en 3 segundos, ¿no? O sea, 3 segundos y sale el cilindro A. O sea, es decir que 3 segundos después de que la pieza haya sido detectada, ¿no? Y como podemos ver, el resto va a seguir exactamente igual, ya que no nos han dado otras especificaciones. Entonces vamos a achicarlo un poco, vamos a darle play y vemos ahora que tendré 4 contactos en las conexiones de entrada, por el sensor que añadí, ¿no? Vamos a apretar Start, vamos a ver cómo funciona la secuencia primero. Han pasado 3 segundos, sale A, y vamos a ver cómo todo está igual, ¿no? Los motores se generan de la misma manera. Vemos cómo ahora está en 4, es decir, que va reduciendo en orden, ¿no? Es decir, de 5 hasta el 0 van reduciendo, y como podemos ver ahora está en el 3. Siguen reduciendo para que cuando llegue a 0 todo el proceso se va a detener y vamos a iniciar todo con el botón Start nuevamente. Vamos a ver cómo también el contacto 0 se va a abrir para que todo se detenga, ¿no?
y para que inicie todo, Start nuevamente. Vemos cómo ya falta para que llegue a 0. Vemos cómo se detuvo todo, ¿no? El contador ahora está en 0, es decir, el ciclo ya no continúa. Vemos cómo este C0 ahora se abrió, está abierto, ya no continúa el proceso. Entonces, para que vuelva a funcionar tengo que apretar el botón Start, y así pues va a continuar el proceso, ¿no? Vamos a apretar el botón Start. Vemos que, ¿no?, el proceso del cilindro A y C también se hace de manera lenta. El cilindro C va a salir después de 2 segundos y se va a retraer después de 1 segundo. Entonces vemos cómo los motores también funcionan. Vamos a verlo ahora. Sale A después de 3 segundos. Miren, el motor está en la parte antihoraria. Vuelve A y el motor se pone en la forma horaria. Sale C y entra C, el motor sigue teniendo el mismo sentido de giro. Vemos cómo va acabando por último este circuito, este proceso, ¿no? Y así damos pues por terminado el último ejercicio de laboratorio 5, que es el último del curso de tecnología y automatización industrial. Muchas gracias.